Una setmana més al Tots som a Europa. Avui ens acompanya al programa l'eurodiputat del Partit Popular, el Javier Zarzalejos. Muy bienvenido, Javier, al programa. Muchas gracias. Bienvenidos también aquí desde el Parlamento Europeo. El Javier Zarzalejos va ser triat el passat 12 de maig vicepresident de la nova Comissió Especial d'Ingerències Estrangeres en tots els processos democràtics de la Unió Europea, en particular en la desinformació. Javier, de entrada, ¿cuál es el objetivo de esta nueva comisión creada el pasado 12 de mayo? Bueno, esta comisión es una comisión que existía en el Parlamento como comisión especial y su mandato se ha renovado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de prolongar lo que hemos hecho, que ha sido estudiar y analizar las amenazas procedentes de actores que practican estrategias de desinformación e injerencias en procesos democráticos, y ya queremos entrar en una fase más práctica en la que haya propuestas concretas sobre cómo mejorar nuestras capacidades para hacer frente a estas estrategias de desinformación e interferencia. ¿Y tan amenazado está el sistema democrático europeo para necesitar de una comisión de estas características? Bueno, uno de los fundadores de la democracia en los Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo que el precio de la libertad es la vigilancia perpetua, ¿no? Siempre las democracias han estado amenazadas y están amenazadas, y en este caso hay poderosos actores antidemocráticos. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, que desarrollan estrategias muy agresivas para corroer, para desgastar, para desacreditar los fundamentos de nuestros sistemas democráticos. Por tanto, es una amenaza real y es una amenaza permanente. Tal vez no sea algo que podamos detectar inmediatamente, pero que es un trabajo a largo plazo de desprestigio de las instituciones democráticas. Cuando hablan de países de fuera de la Unión Europea, en este caso hacen especial hincapié a Rusia y a estos encuentros que se dijo que hubo entre el expresidente Puigdemont y agentes rusos del Kremlin. ¿Cómo creen que se debe actuar en este caso? Bueno, primero conociendo en toda su dimensión cuáles han sido estas relaciones, ¿no? Lo estamos planteando en la Comisión de Injerencias Extranjeras, lo hemos considerado ya y lo vamos a seguir considerando. Existe, por otra parte, un procedimiento judicial abierto en Barcelona, y de lo que se trata es de saber cuáles son las implicaciones de lo que parece que es un juego especialmente perverso y dañino, en el que, por un lado, pues, se junta el deseo de los dirigentes secesionistas de conseguir apoyos exteriores y, por otro lado, el interés de Rusia en desestabilizar la Unión Europea, aprovechando todas aquellas situaciones, todas aquellas crisis que puedan debilitar a las instituciones de la Unión. Entonces, ¿ustedes creen que desde Rusia se está utilizando este apoyo al independentismo para desestabilizar a la democracia de la Unión Europea? Sin duda, es una evidencia que Rusia utiliza todas las crisis, todos los conflictos, todas las situaciones problemáticas que se puedan producir en la Unión Europea para debilitar la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Rusia no quiere una Europa fuerte y una Europa unida, y con la invasión de Ucrania estamos viendo las razones, ¿no?, por las que no quiere. De la misma manera que Rusia aprovechó el Brexit para desarrollar toda una campaña de desinformación que favoreciera la salida del Reino Unido de la Unión, entendiendo que eso debilitaba la Unión Europea, pues de esa misma manera el Kremlin ha utilizado un proceso secesionista que naturalmente suponía una grave crisis en nuestro país, pero que también afectaba al conjunto de la Unión. Es decir, allí donde haya un fuego en Europa, hay que saber que estará el Kremlin enseguida con la lata de gasolina para avivarlo. Eso es lo que hizo con el Brexit, eso es lo que intentó interfiriendo en las elecciones presidenciales francesas hace 5 años, y eso es lo que ha hecho en el caso del procés en Cataluña.
Y ahora que usted ha hecho referencia a Ucrania, ¿qué les parece desde el Partido Popular que se acelere la entrada de Ucrania a la Unión Europea? Yo creo que hay que ser realistas y yo creo que Ucrania debe tener la relación más estrecha con la Unión, más beneficiosa con la Unión, pero yo no creo que en este momento estemos en condiciones de poder contemplar la incorporación de Ucrania como miembro de pleno derecho de la Unión en el corto plazo. No es realista. Ahora bien, eso no significa que Ucrania no deba tener, como debe tener, una relación privilegiada, no solamente con la ayuda que estamos prestando, una ayuda masiva en todos los terrenos frente a la invasión rusa, sino una vez que la invasión concluya, y hay que desear que sea naturalmente lo antes posible, en una tarea ingente de reconstrucción del país, de fortalecimiento de sus instituciones y de aseguramiento de su independencia. Y eso no necesariamente conlleva la condición de miembro de Ucrania de la Unión Europea, sino que tiene que establecerse a través de una relación estrecha, especial y privilegiada. Pero sí que contemplan su entrada a la Unión Europea a largo plazo. Bueno, evidentemente Ucrania, como cualquier otro país europeo que cumpla las condiciones políticas, que son, digamos, condiciones previas, está llamado a formar parte de la Unión. Por tanto, no hay ninguna objeción de principio a que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Es una cuestión de que el país reúna las condiciones institucionales y económicas necesarias para poder ser un miembro más de la Unión. Y yo creo que esa es una perspectiva que hay que mantener, la perspectiva de que Ucrania forme parte de la Unión Europea y al mismo tiempo trabajar en lo que hoy es viable, en lo que hoy es posible, que es, como digo, una relación privilegiada, estrecha, especial, que tiene que ser beneficiosa para Ucrania, que no solamente ahora, cuando en plena invasión rusa, sino después de que esta situación termine, pues va a afrontar una tarea de reconstrucción económica y social de unas dimensiones ingentes. Y la Unión Europea tiene que estar ahí. Javier, a principios de mayo también se aprobó en el Parlamento Europeo el nuevo reglamento de la Europol, esta agencia de la Unión Europea para la cooperación policial. Antes de entrar un poco en materia en este nuevo reglamento, explíquenos a grandes rasgos para qué sirve la Europol. Hoy la lucha contra la delincuencia, la lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo, el blanqueo de dinero, la trata de seres humanos, el contrabando de armas, el tráfico de drogas, por supuesto, los delitos que se cometen en el mundo digital, que ya son más y más graves que los que se cometen en el mundo físico, requiere dos elementos fundamentales, ¿no? Uno es cooperación y el otro es tecnología. Cooperación y tecnología, digamos, que resume las claves de lo que hoy es el éxito, debe ser el éxito en la lucha contra la criminalidad organizada. Y Europol es la agencia europea que ofrece estas dos cosas, ¿no? Por un lado, es un gran centro de cooperación donde las fuerzas de seguridad de los Estados miembros se reúnen, están en contacto permanente, intercambian información, y por otro lado, tecnología. Europol, y esta es una parte importante del nuevo reglamento que hemos aprobado, Europol va a ser capaz de manejar grandes bases de datos, grandes conjuntos de datos, de procesar toda esa información y de añadirle valor, ¿no? Y eso es clave para las investigaciones policiales, porque hoy, insisto, la delincuencia más grave, la que nos tiene que preocupar, es una delincuencia esencialmente transnacional. Usted fue precisamente uno de los líderes de la aprobación de esta nueva reforma. ¿A qué nuevos requisitos operativos se enfrentan las autoridades policiales nacionales? Sí, yo tuve el honor de ser el ponente del nuevo reglamento y yo creo que precisamente este
este nuevo reglamento, esta nueva regulación de Europol, este nuevo mandato que concedemos a Europol como a la Agencia de Cooperación Policial de la Unión Europea, es precisamente un intento, y yo creo que un intento acertado, de responder a su pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas necesidades? Estamos en una situación en la que la delincuencia es una amenaza que evoluciona de manera permanente. Una amenaza que además está beneficiándose o utilizando todos los recursos tecnológicos a su alcance, ¿no? Y yo creo que una de las claves, por no decir en este momento la clave fundamental que tienen que manejar las fuerzas de seguridad de los Estados miembros es precisamente ser capaces de ir por delante en la carrera tecnológica en la que, insisto, las grandes organizaciones de delincuentes están invirtiendo mucho dinero y mucha capacidad, precisamente porque saben que en esa nueva posibilidad tecnológica pues radica buena parte de su éxito criminal. Estamos hablando de nuevas modalidades para impedir el conocimiento por parte de las autoridades judiciales o la interceptación de comunicaciones. Estamos hablando de procesos muy sofisticados de blanqueo de dinero. Estamos hablando de nuevas formas de comunicación entre los diferentes elementos que forman parte de estas organizaciones. Bueno, a esas organizaciones, a esa delincuencia organizada hay que derrotarla con una mayor capacidad tecnológica. Y en este sentido, como también apuntaba antes, es muy importante esta reforma, estos cambios en la política de datos. Por supuesto. Una de las claves de esta reforma es precisamente dar la posibilidad para que Europol pueda manejar grandes bases de datos, grandes conjuntos de datos, porque a partir de ahí surge un extraordinario valor añadido, ¿no? Piénsese, por ejemplo, pues en una redada antidroga en Holanda, hay detenidos, se consigue mucha información a través de los teléfonos móviles, de los ordenadores, en fin, de los discos, es decir, de todo tipo de soportes, y que esa información va a Europol. Europol lo que hace en ese trabajo de asistencia a los Estados miembros es separar aquella información que es relevante de la que no lo es. Pero a lo mejor resulta que en esa investigación que se está llevando a cabo en Holanda, pues aparece una dirección en España o aparece un nombre que a su vez apareció un año antes en una investigación de la policía española también sobre una red de traficantes. Bueno, a partir de ahí se van uniendo los puntos y se va consiguiendo una investigación que de hecho ha dado ya grandes resultados, pero para eso es básico, insisto, en que se colabore y que haya un centro, y eso es Europol, que tenga capacidad para recibir información de todos los Estados miembros, procesar esa información, extraer todo el valor que tiene desde el punto de vista de la investigación y devolverlo a los Estados miembros para que lleven a cabo las acciones policiales y judiciales oportunas. Por tanto, es una plataforma de cooperación esencial, Europol. Y en general podemos decir que este nuevo reglamento implica mayores competencias para Europol. Implica mayores competencias, implica mayor ámbito de funciones en las que Europol se puede desarrollar. Europol no cambia su naturaleza, Europol no es una agencia ejecutiva. Quiero decir con ello que, aunque se suele decir esto del FBI europeo, Europol no es una agencia cuyo personal detenga a sospechosos o les interrogue o elabore atestados o informes para los jueces. No es una agencia que tiene capacidad ejecutiva, no lo quieren los Estados miembros, no lo ha querido tampoco el Parlamento, ni pensamos que en este momento sea necesario, ¿no? Pero dentro de este carácter, digamos, no ejecutivo que tiene Europol,
sus funciones y sus competencias se ven significativamente ampliadas y sobre una base jurídica pues muy sólida. Dejando Europol a un lado, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado la evaluación del informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de 2021. Javier, ¿cuáles son las principales características de este informe? Bueno, hace 2 años la Comisión puso en marcha este mecanismo, que es un mecanismo que se aplica a todos los países de la Unión Europea, en el que anualmente y de acuerdo con unos determinados parámetros, pues se va analizando cuál es la situación del Estado de Derecho en cada país europeo. Básicamente en lo que se refiere a la independencia judicial, a las libertades públicas, libertad de prensa, libertad de información, el marco de lucha contra la corrupción, es decir, lo que se consideran que son los parámetros a analizar para determinar cuál es la salud del Estado de Derecho, ¿no? En el caso de España, ya por segundo año, veremos, porque a la vuelta de verano tendremos ya el tercer informe, aparecen dos temas que por otra parte son bien conocidos en la opinión española. Uno es la situación del Consejo del Poder Judicial y el otro es la situación de la Fiscalía. Y ninguno de los dos son satisfactorios en términos europeos, ¿no? Nosotros desde el Partido Popular estamos defendiendo naturalmente que haya una renovación, pero una renovación que tiene que ir acompañada de una reforma del Consejo del Poder Judicial que se ajuste a los parámetros que tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea han establecido y han establecido con una gran claridad. Y es que en los consejos judiciales, allí donde existan, los jueces tienen que ser elegidos por los jueces. De modo que nuestra Constitución, que en principio hacía un diseño muy equilibrado de elección parlamentaria y de elección por parte de los jueces, tenemos que volver a él y eso es lo que nosotros estamos pidiendo y con apoyo de las instituciones europeas. Y en lo que se refiere a la relación de la Fiscalía con el Gobierno, pues es una relación que se encuentra bajo sospecha. La Fiscalía tiene que ganar autonomía, tiene que ganar capacidad de decisión al margen de presiones políticas y tenemos que asegurar que la mujer del César no solo es honrada, sino que tiene que parecerlo, ¿no? Y no parece que la situación actual en la que la Fiscalía General del Estado está ocupada por una exministra de Justicia del Gobierno del Partido Socialista pues ofrezca las mejores garantías de independencia frente al Gobierno. Esto aparece en el primer informe, aparece en el segundo informe. En el tercer informe, que se producirá, como digo, a la vuelta de verano, la Comisión ya ha anunciado que va a haber recomendaciones concretas, país por país, y veremos entonces qué es lo que dice. Entendemos que esta comisión por eso evalúa no solo España, estamos hablando de España porque es el caso que nos atañe, pero evalúa al conjunto de los países miembros. Exacto, sí. Estamos hablando de un mecanismo que tiene la ventaja es que se aplica a todos los Estados miembros y en todos los Estados miembros analiza los mismos parámetros, de modo que es una evaluación objetiva y no discriminatoria, ¿no? Es evidente que hoy los mayores problemas en relación con el respeto al Estado de Derecho se encuentran focalizados en Hungría y en Polonia, que en el caso de Polonia fundamentalmente por las reformas que ha hecho precisamente en el sistema judicial, en el caso de Hungría por el impacto de las resoluciones o de las determinada legislación en determinadas libertades, ¿no? En cualquier caso, son dos países que en este momento están sometidos a un procedimiento que podría dar lugar a sanciones y que también puede dar lugar, en este caso, a que se retengan fondos presupuestarios de la Unión en el caso de que se establezca que se han cometido infracciones del Estado de Derecho que afectan a la administración de los fondos comunitarios.
Volviendo a España, en el texto también hacen referencia a las medidas que se adoptaron durante la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo se actuó aquí en España en concreto? Bueno, no hace falta ir al informe, ¿no?, de la comisión. En España tenemos las sentencias del Tribunal Constitucional que sorprendentemente parece que han pasado casi desapercibidas, pero que declaran la inconstitucionalidad de las restricciones adaptadas por el Gobierno sobre la base de un estado de alarma. El estado de alarma no podía ser la base constitucional que justificara suspensiones de derechos que yo no digo que no fueran necesarias, pero que desde luego no se podían hacer en esos términos, ¿no? Y por otra parte hay otro elemento que es ha sido muy preocupante a lo largo de toda la situación de la pandemia, y es de hecho, la práctica cancelación de los controles parlamentarios, ¿no? Eso también el Tribunal Constitucional lo dice en términos muy duros, y me parece que en un sistema democrático debería llevar a una profunda reflexión y, desde luego, a una gran preocupación el saber que toda la población española ha sido sometida a restricciones sin una base constitucional suficiente, y que, por otra parte, en un régimen parlamentario el control parlamentario ha quedado abolido, ¿no? De modo que si además tenemos en cuenta que algunos instrumentos, estamos hablando de los decretos leyes, se han utilizado hasta el abuso y se han utilizado para cuestiones distintas, como así ha declarado también el Tribunal Constitucional, para cuestiones distintas para las que habría autorizado su uso, pues en conjunto vemos que la actuación del Gobierno durante la pandemia ha sido una actuación más que deficiente y más que preocupante, y que España ha estado durante la pandemia afectada de una situación, digamos, al menos aconstitucional, de manera muy preocupante. No ha habido, porque el Gobierno siempre se ha negado, y esto es algo que la Unión Europea está recomendando, no ha habido una legislación específica sobre pandemias que pudiera establecer una base legal clara, ¿no? De ahí la confusión en todos los sectores económicos sobre la legitimidad o no de las medidas de cierre decretadas por los gobiernos autonómicos. Por tanto, situación de inconstitucionalidad y al mismo tiempo una llamada cogobernanza que en el fondo lo que ha ocultado es un conjunto de medidas bastante caóticas y fragmentadas en todo el territorio español. Entonces entiendo que desde Europa recomiendan una legislación en cuanto a situaciones de pandemia. Sí, esto ya aparece en los últimos informes, porque tenemos que aprender de las experiencias. Es decir, lo que no en España el Gobierno se comprometió a poner en marcha una auditoría de cómo se había gestionado la pandemia para sacar las conclusiones oportunas. Ahora que la pandemia, por cierto, todavía está ahí, aunque con una gravedad mucho menor, deberíamos aprovechar este momento precisamente para saber qué conclusiones debemos sacar. Y desde luego lo que es el manejo jurídico, para entendernos, y legal de lo que ha sido la pandemia, creo que en este momento se puede decir que ha sido desastroso. Entre otras cosas, se han impuesto más de 1 millón de multas, al amparo de un estado de alarma que no permitía hacer lo que el Gobierno y las demás autoridades han querido hacer. Yo creo que hay motivos más que suficientes para analizar exactamente qué es lo que ha ocurrido y cómo se puede mejorar, pero lo que no puede ser es esta situación de caos jurídico, que ya no solamente porque lo diga la Comisión Europea, es que lo ha dicho el propio Tribunal Supremo, lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional. Creo que tenemos elementos más que sobrados para que esa reflexión se produzca y se sigan de ahí consecuencias prácticas concretas. Esperemos de todos modos no tener que ver estas consecuencias en una nueva pandemia, si más no, a corto plazo.
Por supuesto que no siempre hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Y precisamente como estas cosas afortunadamente no ocurren todos los días, es por lo que tenemos tiempo y tenemos, desgraciadamente, pero la tenemos, experiencia para saber qué es lo que ha ido mal, qué es lo que ha ido bien y cuáles son los instrumentos que las autoridades tienen que tener en su poder para poder afrontar una situación de crisis sanitaria como esta y al mismo tiempo cumpliendo con todas las exigencias legales y todas las garantías que los ciudadanos tienen derecho a detentar. Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular, muchas gracias por atendernos desde el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. I amb tots vostès ens retrobem en un nou Tots som Europa.